Buenas noches para todos, buenas tardes, buenas noches. En este día especial, como ya ha sido mencionado, el tema del encuentro de hoy es coaliciones, gobernabilidad, reformas, un tema, como diría una frase novedosa de candente actualidad. Tenemos dos especialistas para presentar el tema y generar el debate hoy, Marcos Novaro y Tito Palermo. Va a hablar primero Marcos, a continuación Tito, entre 10 y unos 10 y un poco más de minutos cada uno para tener buen tiempo para debate, preguntas, etc. Arrancamos la reunión con Marcos, coaliciones, gobernabilidad, reforma. Adelante, por favor, habilita el micrófono, Marcos, y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, feliz día, y sí, yo voy a ser brevísimo porque, bueno, creo que circuló ya un texto donde está un poco la idea sobre la que hablar, digamos, que es una propuesta para tratar de darle forma a una coalición más amplia que la existente, favorable a la estabilización y las reformas a partir de 2023, ¿no? Las ideas que están contenidas ahí, empecé a formularlas yo hace unos meses y después con Vicente Palermo, con Alejandro Bombecchi, Hernán Charosky y Nicolás Cherny, fuimos dándole más forma. Y básicamente hay una serie de ideas que permitirían una cooperación, en nuestra opinión, ¿no? Permitirían una cooperación más estable, más segura, más firme entre actores de Juntos por el Cambio, los reunidos alrededor de Juntos por el Cambio, y sectores del peronismo llamado moderado, disidente o como lo queramos llamar, digamos, pero sectores amplios del peronismo que hoy están en el frente de todos, ¿no? No, por lo tanto, reducido a la llamada pata peronista o los grupos que hoy son opositores, ¿no? que, bueno, después de la unificación del peronismo han quedado reducidos a sectores muy pequeños, digamos, ¿no? Básicamente la idea nace justamente de este cambio de circunstancias a partir de 2019, digamos, ¿no? Una novedad, digamos, de que el peronismo tiende a reunificarse, y de las dificultades que tuvo la coalición de Cambiemos para estabilizar la economía, introducir cambios en la gestión que terminó ese año. Entonces, muy sintéticamente, bueno, la idea básica es proponer una serie de reglas de funcionamiento de la coalición, de mecanismos para compartir el poder y asociar esos mecanismos con el programa de estabilización que sin duda va a va a requerir, digamos, un tiempo de maduración bastante largo, y que... para ver el partido también. El micrófono abierto. Por ahí dando vuelta. Bueno, por favor, cierren los micrófonos. La idea, digamos, es compartir, digamos, que durante un tiempo que alcance para estabilizar la economía y para hacer madurar las reformas, se comparta el poder, se cogobierne y se limiten las tentaciones de fugarse de la cooperación por costos circunstanciales y oportunidades electorales asociadas a esos costos que puedan tentar a los actores partidarios y principalmente a estos actores peronistas, digamos, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, ustedes lo habrán visto, en primer lugar, asegurar la alternancia entre los socios no peronistas y los peronistas de esta coalición sucesivamente, ¿no? Programar una sucesión pactada en la presidencia, compensar a los actores que no ejercen la presidencia con recursos institucionales que equilibren la distribución de poder, que garanticen la participación de todos en la toma de decisiones,
y programar muy precisamente, de la con la mayor precisión posible, la gestión de la estabilización, ¿no? que va a requerir por lo menos 3 mandatos presidenciales para poder ser irreversible, para poder introducir cambios que sean por lo menos muy difíciles de revertir, ¿no? Bueno, las ideas estas, más o menos en marzo, abril, yo empecé a conversarlas con dirigentes políticos y con algunos dirigentes empresarios, y después también con académicos, profesionales y demás, digamos. Y me parece que, digamos, lo más interesante del caso es la receptividad a la discusión, digamos, que fue un poco lo que motivó que esto tomara un poco de vuelo, digamos, ¿no? Porque digamos, me parece que básicamente porque fue bastante sorpresiva la recepción. Por lo menos para mí, digamos, yo imaginaba mucha más resistencia o indiferencia y no fue el caso, digamos, ¿no? O sea, ha habido de todo, digamos, ¿no? Tanto en el sector Cambiemos o Juntos por el Cambio como en el sector peronista. Ha habido reacciones de todo tipo, pero predominan reacciones de interés y digamos, de mucha atención a ver cómo esto podría funcionar, mucha disposición a discutirlo y a tratar de explorar, digamos, formas de hacer avanzar la idea, digamos, ¿no? Eso pasó también de los empresarios. Es más comprensible porque los empresarios están muy asustados y es el tipo de ideas que siempre han promovido, digamos, ¿no? Me parece que lo más novedoso es la actitud de los dirigentes políticos, incluso algunos que están entre los posibles beneficiarios de una crisis de gobierno, del debilitamiento del Frente de Todos, pero que imaginan que aún una situación de crisis de ese tipo difícilmente va a alcance para resolver los problemas que el futuro gobierno va a tener que resolver, ¿no? O sea, aún los que se imaginan como posibles ganadores de 2023 no están demasiado entusiastas con la idea de intentar algo parecido a 2015, digamos, ¿no? O sea, entienden que la situación va a ser más complicada y que hay que, digamos, hay que aprender del error de la negociación caso por caso, proyecto por proyecto en el Congreso y digamos, de los esfuerzos por sacar provecho de la dispersión peronista, digamos, ¿no? Dentro de los cuales lo de la pata peronista es una variante más, digamos, ¿no? La pata es parte de esa idea de, bueno, de peronismo disperso es lo que nos conviene, ¿no? La idea detrás de esta propuesta es hacer algo distinto, digamos, ¿no? Apostar a un peronismo que se redefina en el centro político, que comparta el centro político con Juntos por el Cambio y que resuelva, digamos, la sucesión del liderazgo de un modo definido, digamos, ¿no? O sea, que sea capaz de competir con el kirchnerismo por, si no todo, por lo menos una buena parte del voto peronista. Esa es un poco la idea detrás y es tal vez lo que también explica que los peronistas disidentes, por lo menos con los que yo he hablado, o no tan disidentes, están también interesados en este tipo de propuesta. Bueno, eso es un poco el esquema y no sé si Tito seguramente va a completar un poco con cosas que se me hayan pasado. Muchas gracias, eso es todo. Muy bien, muchas gracias y pasamos la palabra a Tito Palermo. Por favor, los que quieran intervenir brevemente o hacer preguntas, háganlo pidan la palabra por el chat, así lo hacemos ordenadamente. Luego de que hable Tito, que tiene la palabra en este momento. Adelante, gracias. No, está el micrófono, por favor, Tito. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, yo voy a ser mucho más corto que Marcos. Y voy a tomar, porque la verdad que entre el documento y la explicación que da Marcos de la iniciativa de la cual es básicamente el mentor, ¿no?
hace que no tenga demasiado para decir. Entonces, me parece que dos temas que creo que son interesantes y que no son secundarios, digamos. Uno tiene que ver con, digamos, la relación entre la propuesta de esta coalición tan peculiar y tan inédita para la Argentina, y la ruptura del peronismo disidente, o la ruptura del peronismo con la emergencia, digamos, de un peronismo disidente que pueda mirar con la frente alta y sin vergüenza, digamos, ¿no? Y la otra, el timing del lanzamiento, digamos, el timing del intento, por supuesto. Esto no tiene ningún éxito garantizado, pero ¿cuándo sería, por un lado, mejor empezar? ¿Y cuándo sería el que uno podría calcular, y por qué, que sería el momento más propicio para que se desenvolviera? Bueno, respecto al primer tema, es interesante porque hay como en los documentos, que no son documentos a cuatro manos, es decir, todos metimos un poquitito de algo, pero son documentos básicamente redactados por Marcos. Hay como una cierta ambigüedad, me parece, en relación a la relación entre la propuesta y la ruptura. Si concretamente hay un implícito, pero que es un implícito que uno puede encontrar en los dos documentos, que más o menos dice así: en realidad el peronismo disidente está bastante jodido, digamos, está muy apretado, y no queda claro que tenga una perspectiva de salirse de ese brete. Pero el lanzamiento de esta propuesta, si cobra encarnadura política, si se vuelve, digamos, una cosa políticamente efectiva, real, va a estimular, puede estimular para que el peronismo disidente saque de una buena vez por todas la cabeza. Y entonces, de algún modo, la propuesta podría ser un condicionante, digamos, un factor, no una condición necesaria y suficiente, pero sí una condición necesaria para que el peronismo pueda fragmentarse, ¿no? No voy a entrar porque la discusión sería larga y no cumpliría con lo que acabo de anunciar, de que voy a ser breve, en el tema de la ruptura del peronismo sí o ruptura del peronismo no. Hay quienes dicen, creo que equivocadamente, que el peronismo nunca se rompió. Yo creo que sí que se rompió varias veces, y en todo caso, que no se haya roto nunca, no quiere decir que no haya una primera vez. Siempre puede haber una primera vez. Bueno, eso es más tan viejo como la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí, digamos, la factibilidad de que este peronismo disidente emerja, con la colaboración, el acicate, el estímulo de la propuesta o no, es grande, es interesante, y esto hace que la propuesta tenga más viabilidad, digamos. ¿Y por qué es grande? Bueno, por un lado, porque el peronismo disidente está cada vez más incómodo, está apretado, no tiene mucho margen de salir ahora, pero está cada vez más incómodo donde está. Y por otro lado, porque, digamos, si la propuesta digamos, se realiza tal cual como está más o menos configurada, hay una promesa de ganancias importantes, digamos, hay costos, hay incertidumbre, evidentemente, pero la promesa de premios, digamos, para hacer este juego es interesante. Esto pensándolo en forma descarnada, no en la forma cínica que estas cuestiones deben ser pensadas, ¿no?
Bueno, ese punto lo dejo acá, aunque digamos que eventualmente eso se podría seguir. Y el otro tema es el tema del timing. O sea, yo creo que uno puede decir, bueno, habría coyunturas críticas o coyunturas electorales. Las coyunturas críticas, ustedes saben cuáles son, tipo catastróficas, colapsos, tipo 2001, por ejemplo. Bueno, lamentablemente la Argentina es rica en coyunturas críticas o coyunturas electorales, ¿no? Bueno, de aquí para adelante, lo de que el peronismo disidente se abra en el marco de una coyuntura crítica, podría ser, pero me parece que no es deseable, porque creo que, digamos, pensar en una negociación tan delicada, tan delicada como la que se está planteando, no me parece que una coyuntura crítica, esta negociación exige desde el vamos un capital de confianza, invertir un capital de confianza. No es, bueno, vamos a crear confianza a través de esta propuesta. Sí, por supuesto, mucha más, pero el punto de partida también tiene que ser la confianza. Y en una coyuntura crítica me parece que no es un momento, digamos, para la confianza en una negociación que suponga algo más horizontal, participativo y todo lo demás, ¿no? Entonces quedan las coyunturas, se podría decir, electorales o postelectorales. Son obvias. La de ahora me parece que es absolutamente imposible. De aquí a las elecciones del 23, yo personalmente las veo improbables, ¿no? Me parece que no va a haber ruptura del peronismo antes de las elecciones del 23, y queda la coyuntura postelectoral, del 23. No hablemos del 27 porque eso ya es ciencia ficción, ¿no? Y además eso está a siglos en la Argentina, pero el 23, si bien está muy lejos, no está tan lejos. Entonces queda la coyuntura de, asumiendo de que el kirchnerismo peronista es derrotado en las elecciones presidenciales del 23, ahí queda una posibilidad. Y yo creo que es la mejor, no para alargar la iniciativa. A mí me parece que trabajar sobre la iniciativa hay que trabajar desde ahora, eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí para intentar llevarla a cabo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque va a haber un nuevo y poderoso pivote, ¿no? al cual se le va a exigir prudencia y no abuso, ¿no? Que es el nuevo presidente. El nuevo presidente va a tener, digamos, las posibilidades que en general los nuevos presidentes tienen, y va a poder hacer uso de ellas mal o bien, digamos. Va a poder intentar abusar y en cualquier negociación establecer unas asimetrías que no van a durar, no duraderas, o prudencia como para ser el pivote de o sea, que ahí habría una novedad, la novedad que no tenemos ahora. Ahora no tenemos ningún pivote, lo que tenemos es un conjunto de pavotes, pero pivotes no. Entonces, me parece que en ese sentido hay una novedad, habría una novedad. Y la segunda novedad es que el peronismo golpeado me parece que va a tener más propensión, ahí sí, a separarse. Es decir, se van a aflojar los lazos de todo tipo que hoy día atan bastante fuertemente y aprietan, ¿no?, a los peronistas, y va a haber una posibilidad de que se suelten esos lazos y eventualmente que se separen y se produzca la emergencia de un peronismo disidente que diga, bueno, a ver cómo es esto, a ver, sí, nos vienen llenando la oreja desde hace, qué sé yo, 2 años con esto, pero bueno, ahora vamos a prestarle atención en serio, a ver, no sé, yo en los milagros no creo, pero en una de esas, ¿quién nos dice? Es decir, es una coyuntura, digamos,
más favorable. Bueno, llego hasta aquí y en todo caso debatimos. Gracias. Bueno, gracias Tito, gracias Marcos. Hay algunos anotados. Casualmente yo soy el primero para una pregunta breve. A Marcos y a Tito, la primera pregunta era si cuando hablan de peronismo disidente, se supone que, entiendo que se refiere a que disiden del kirchnerismo. Después a lo largo de la charla fueron aclarando, parece que es así, pero quisiera que me confirmen, por favor, si realmente la disidencia esa sería disidencia del kirchnerismo para un nuevo camino. Y la segunda a Marcos, que dijo que habló con varios referentes o dirigentes peronistas, si puede o quiere, sin violar ninguna confidencialidad, dar algunos nombres y algunas reacciones más concretas de esos dirigentes peronistas. Eso es todo. Micrófono, Marco, por favor. Sí, bueno, a ver, sí, no, efectivamente la disidencia se refiere a la disidencia del kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, que, como ustedes saben, es bastante difícil de determinar cuáles son las fronteras, digamos, entre el peronismo y el kirchnerismo. No es un tema que personalmente a mí me resulte demasiado de interés, ni en términos prácticos sea muy útil. Me parece que eso habrá que ver cómo evoluciona, digamos, y tampoco me parece que sea un criterio importante los antecedentes, digamos, quiénes se opusieron a... Sinceramente no me parece que eso sea útil. Sí, que, bueno, que en algún momento, actores que en algún momento rompan con el frente de todos, con ese tipo de configuración y apuesten a generar otro tipo de liderazgo en el peronismo que recentre al partido peronista en relación al capitalismo, la democracia, la república. ¿No? Eso es lo que importa en términos de disidencia. Yo no podría mencionar, digamos, nombres, la verdad que no, porque me parece que va a generar más ruido que otra cosa y no estoy en condiciones. Sí, puedo decir, digamos, que hablé prácticamente con todos los dirigentes relevantes de Juntos por el Cambio y buena parte de los relevantes del peronismo no kirchnerista, dentro y fuera del Frente de Todos, o sea, gobernadores, figuras legislativas, expresidentes, bueno, algunos ya más o menos, si no, ustedes se lo pueden imaginar. De todos esos, hay varios que fueron bastante más, digamos, que tuvieron bastante más interés que otros. Digamos, en términos de interés, podría decirme, a ver, de una persona que sí que no generaría ningún tipo de ruido mencionar es Remes Lenikov, digamos, ¿no? Remes Lenikov fue muy entusiasta y ayudó a buena parte de los contactos que hacían falta para hacer avanzar la discusión. Y es bastante lógico, digamos, ¿no? Él es una persona de consulta que hace poco sacó un documento que generó mucho debate en el peronismo y fuera del peronismo, que ustedes conocerán. Hoy justo salió, ayer, un reportaje a él en La Nación, donde explica un poco el impacto de ese documento. Me parece que, digamos, ¿por qué Remes Lenikov entiende que esto puede ser importante? Por las razones que dio Tito, digamos, ¿no? O sea, el peronismo no kirchnerista tiene grandes problemas de coordinación. Se vio eso durante la gestión de Cambiemos. Cambiemos no fue capaz de ayudar a esa coordinación. En parte esta propuesta va en esa dirección, digamos, de ayudar a que el peronismo no kirchnerista coordine, genere un espacio común con sus propias reglas, con sus propios liderazgos y sus propias bases de apoyo, y eso se conforme como un nuevo actor de la política argentina. Hace más de 10 años que están tratando de hacer eso, ¿no? Desde 2008-2009 que están tratando de hacer eso. Y no lo van a lograr nunca en las condiciones reinantes. Uno podría decir, bueno, una crisis catastrófica del kirchnerismo podría ayudar. Bueno, están los que apuestan a que esa crisis se produzca y que alcance. Tanto para que Juntos por el Cambio retome el poder como para que el peronismo procese la sucesión del liderazgo. Me parece que Tito ya lo explicó, digamos, la crisis difícilmente va a ser suficiente, digamos, ¿no? Y por eso es que hace falta cambiar las reglas, introducir reglas que alienten la cooperación en forma sostenida y no
episódica, como suele pasar con las crisis, ¿no? Las crisis ofrecen una oportunidad episódica para cambiar la relación de fuerzas y qué sé yo, pero eso no dura. A los 6 meses tenés los problemas más o menos en los mismos términos que antes. Eso ya se vio en varias ocasiones. No sé si es suficiente esa respuesta. Bueno, gracias. Julián Gadano, adelante, abrí el micrófono, por favor. Bueno, gracias. Gracias a Tito y a Marcos. Siempre es un placer escucharlos. Hay obviamente afecto de por medio, así que el doble placer. Dicho esto, tengo, la verdad, pido disculpas porque puede ser que me esté perdiendo algo de la película, porque es parte de lo que ustedes están haciendo, yo no lo conozco del todo, conozco una parte y, digamos, de último tiempo, pero en principio, en función de lo que conozco, tengo una mirada, digamos, no miro lo que ustedes ven. O sea, sinceramente no estoy mirando lo que ustedes ven. Digamos, lo quiero decir así, digamos, directamente como para fomentar una discusión, digamos. Por supuesto que creo que es importante, la Argentina no sale si no generamos un marco con reglas que alienten la cooperación. En eso estoy totalmente de acuerdo y comparto y valoro, además, los conozco a ambos y sé de sus preocupaciones y de su mirada, digamos, estratégica y más allá de intereses de corto plazo. Eso lo comparto. Ahora, no veo, digamos, yo cuando hablamos de peronismo disidente, para mí es un concepto que no significa mucho, les soy sincero, digamos. Tal vez me equivoco, lo digo desde una posible ignorancia. Yo veo el lugar, además, de una identidad política muy clara, que es en Juntos por el Cambio, y tal vez eso me quita. Yo creo que el peronismo es un partido del poder, es una organización con fuerte raigambre territorial, muy pragmática desde el punto de vista ideológico, y que en general suele tener disidencia cuando pierde, digamos. Y es muy difícil que haya disidencias significativas desde el punto de vista de su impacto en el territorio y en la composición del partido como organización para el poder, si no, digamos, si ganan elecciones. Si ganan elecciones hay un liderazgo. Ahora pasó una cosa rara, que es que el presidente es un tipo que entró sin poder territorial propio y se negó rotundamente a construirlo, y acá estamos. Para mí es un liderazgo terminado el de Alberto Fernández. Habrá que ver qué pasa en los 2 años posteriores al gobierno. Eso por un lado. Para decirlo así, permítanme la gorilada, digamos, la única forma de que el peronismo se divida, que creo que sería bueno que se divida, no para formar parte de coaliciones, digamos, diferentes, sino porque un peronismo dividido en 2 permite que otros ganen, lo digo de manera dura y pragmática y citando un poco a esta división entre coyunturas críticas y electorales que hizo Tito, digamos. Para mí las elecciones son importantes. Yo creo que después de la elección del 21, pase lo que pase, es malo para el presidente, porque si ellos ganan la elección de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo le va a decir ganamos por nosotros, por lo tanto radicalicemos. Y si pierden la elección de la provincia de Buenos Aires, le van a decir perdimos por tu culpa, por lo tanto radicalicemos. O sea que yo no veo otra opción después del 21, y probablemente en eso esté de acuerdo con ustedes, que una radicalización del partido gobernante problemática, digamos, complicada para poder construir reglas que alienten la cooperación. En el 23 es más difícil, digamos, es un siglo, en la Argentina no. Yo creo que hay que, por supuesto, trabajar para reglas que alienten la cooperación, pero teniendo en cuenta que la Argentina tiene 2 coaliciones y que tal vez tenga 3, pero que está bueno que compitan, digamos. Y yo sé que ustedes no están diciendo lo contrario, pero me parece bueno, digamos, verlo. Y yo lo que veo, producto de mi propia práctica, que por supuesto es muy menor que la que han hecho ustedes y que valoro, no veo mucho peronismo con territorio dispuesto a decidir. O sea, por supuesto que hablan con todo el mundo, dicen estamos preocupados por el kirchnerismo, lo odian, no lo quieren ver en el poder, todo eso lo sabemos. Pero finalmente cuando hay que levantar la mano la levantan, cuando hay que jugar determinados juegos lo juegan. Entonces yo no veo cómo eso va a cambiar. O sea, yo creo que, sinceramente les digo, la única conclusión en la que producto de todos estos años, porque me parece que además esta discusión es un loop, de siempre buscar el peronismo, loop desde que existe el kirchnerismo, ¿no? El peronismo que pueda ayudar. A mí me parece que al peronismo, sinceramente, hay que ganarle, y a partir de que hay una coalición que le gana, y hace las cosas bien cuando le gana, el peronismo puede partirse y puede transformar los liderazgos. Así como está, yo creo que lo que va a hacer es consolidar una lógica polarizada, un liderazgo basado en el kirchnerismo, con muy poca disidencia.
Y cierro, y perdón lo que demoré, pido 1000 disculpas, pero el tema empresario. Yo veo mucho pragmatismo en el empresario argentino. O sea, que a nivel personal estén preocupados, coincido, por mi laburo yo hablo con bastantes empresarios, pero juegan los juegos que las reglas les imponen, digamos. Y si las reglas les imponen juegos donde hay que jugar con el Estado, como estamos, juegan ese juego. Me refiero al empresario argentino, no a las multinacionales. Perdónenme, pero soy un poco más escéptico, digamos. Tal vez no, tal vez ustedes están viendo lo mismo, pero digamos, yo creo que el peronismo realmente empieza a tener otros caminos cuando pierde la seguridad, y no siempre, porque el 2015 demostró, incluso en esos casos, a veces hacer lo que pasa. Muy bien. Eran esos Gracias. Comentarios, nada más. No sé si Tito o Marco quieren decir algo, si no pasamos a Lidia Azzorati, que pidió la palabra. Abrí el micrófono, por favor, y adelante. No, en vez de abrir el micrófono, cerraste el video. Adelante, Lidia. Abrí el micrófono, por favor. Ahí está. Está bien, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos participantes que nos han sido muy claros y nos han enriquecido mucho. Yo lo que quisiera preguntarles a ambos, que me conteste cualquiera de los dos, ¿por qué una titiritera puede manejar a los 44 millones de títeres y los títeres que pueden cortar el hilo son los capaces que se van del país? Esa es una pregunta. Y otra es que ya no que pudimos escuchar el himno cuando empezamos, porque al finalizar los últimos 4 minutos los cantamos todos. Abrimos los micrófonos y todos cantamos el himno. Nada más que eso. Bueno, gracias. Adelante para responder sobre la titiritera. Marcos, abre el micrófono. Bueno, sobre la titiritera no tengo mucho para decir, digamos, sí, Cristina ha hecho las cosas bien, digamos, en los últimos años ha hecho una autocrítica, una revisión de su estrategia, un cambio de actitud y ha aprovechado mucho las oportunidades que le ofreció la coyuntura, que además estuvieron cementadas en la serie de errores que cometió Cambiemos en la gestión y en cómo combatir la crisis, digamos, ¿no? O sea, no es solo una gran habilidad de Cristina, sino errores de los demás, digamos, ¿no? Y hay que aprender de esos errores. No es que la situación era muy fácil, digamos, tal vez hubiera fracasado de todos modos el gobierno de Cambiemos, pero digamos que la construcción coalicional de Cambiemos estuvo en debate desde el principio. Y el grupo gobernante, digamos, el grupo, digamos, que rodeaba al presidente y el presidente mismo se abroquelaron en torno a una fórmula muy estrecha, digamos, ¿no? que dependía mucho de recursos para negociar ley por ley y de interlocutores de colaboración muy inestable. Y bueno, pagaron esa colaboración cada vez más cara hasta que ya no la pudieron pagar y desapareció la colaboración y apareció la competencia de alejarse del gobierno y apostar al regreso del kirchnerismo, digamos, ¿no? El grueso del peronismo participó de ese regreso a las fuentes. Esto viene a cuenta de lo que decía Julián. Yo a Julián también le tengo enorme precio, digamos, y yo además aprecio mucho su escepticismo, porque además yo lo comparto, digamos, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo diría, sí, Julián, tenés razón, esto no creo que funcione, digamos, ¿no? O sea, mi impresión es que esto no va a funcionar. Yo estoy un poquito compelido por la impresión que tienen algunos actores de que esto sí puede funcionar, que a mí me sorprendió, yo lo digo de verdad, digamos, ¿no? O sea, esto era una especie de exploración, de ensayo, qué sé yo, se convirtió en algo un poquito más operativo y algo un poco más relevante, tal vez, hay que ver, digamos,
por una imprevista reacción de actores. Entonces, la reflexión de Julián va apuntada a, digamos, si no es mejor preservar las coaliciones tal como existen hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente están ordenando la competencia política, cosa que es indudablemente cierta, digamos, ¿no? Hay un polo reformista, hay un polo conservador, que está un poquito atravesado en términos de su orientación ideológica, digamos, ¿no? El reformista de centro-derecha, pro-mercado, capitalista y occidentalista, el conservador es de izquierda, distributivo, bueno, pero suele pasar. Está bastante claro lo que cada uno quiere y lo que cada uno propone. ¿Por qué no mantener eso? Yo no estoy en contra de esa idea, digamos, ¿no? Me parece que de lo que se trata es de hacer algo más de lo que se hizo en favor de atraer a los moderados del peronismo y tratar de resolver el problema del tercer actor, que Julián lo mencionó, que dice, bueno, en algún momento vos dijiste, ¿no? Hay una tercera coalición, que es esa vía del medio, el famoso peronismo alternativo del 2009, del 2013, del 2017 y también del 2015, digamos, ¿no? O sea, ese peronismo que ha venido tratando de suceder, de producir la sucesión del liderazgo y dejar atrás al kirchnerismo. Lo han intentado hacer con distintas fórmulas, no les ha funcionado. Y vuelvo a lo mismo, digamos, ¿no? Uno podría esperar que las crisis resuelva eso y que el éxito eventual de un gobierno reformista ayude también a resolver eso. Entonces uno podría esperar a que eso funcione, que eso alcance. Y puede ser una apuesta, digamos, ¿no? O sea, me parece que la idea, en Juntos por el Cambio, están los dirigentes que creen que hay que intentar lo de 2015, pero mejor. Y que esa oportunidad se va a presentar porque la crisis que no estuvo presente en el 2015 va a estar presente ahora. Macri lo ha dicho en distintas variantes al presentar su libro, en los últimos tiempos lo repite, ¿no? Es decir, va a haber una crisis aleccionadora, que nosotros no tuvimos en 2015, ¿no? O sea, nosotros teníamos que explicarle a la gente que había que pagar costos por hacer cambios, pero la gente esperaba una salida sin costos, ¿no? La sociedad esperaba que salir de la economía kirchnerista no tuviera costos, tuviera solo beneficios. Entonces no estuvo dispuesta a pagar las tarifas, la suba de la tasa de interés, etcétera, etcétera. No, o sea, no. Ahora sí va a ser fácil eso, porque la crisis va a ser aleccionadora. Entonces va a quedar a la luz que el populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, esa expectativa está bien, me parece que es posible tenerla. Yo diría que como estrategia política es un poco pobre, ¿no? Porque es apuesto a que el trabajo lo haga la crisis. Yo me siento a esperar que la crisis haga el trabajo que tendría que hacer yo. A mí no me convence eso. Y me convence menos en términos de los antecedentes históricos de esa apuesta, que es las crisis producen efectos de relajamiento de los poderes de veto, pero que duran poco tiempo. Duran poco tiempo. Además, las crisis consumen tus recursos de una manera mucho más marcada que los recursos de las organizaciones y los actores que viven del statu quo. Los gobernadores, los sindicalistas, los empresarios, mercadointernistas, preventarios, todos esos actores no van a estar tan débiles, aunque la crisis sea aguda en la salida del gobierno del Frente de Todos. Van a seguir teniendo los recursos que tuvieron en 1989, que tuvieron en el 2001, 2002. Siempre son actores de veto. No es cierto que desaparezca el poder de veto de esos actores. Siguen controlando recursos institucionales que vos vas a necesitar y te van a cobrar por eso. Entonces, la estrategia propuesta no apunta a ignorar esos poderes de veto, sino a convertirlos en socios, ofreciendo un horizonte de tiempo que te permita pagarles después. Vos le decís a esos tipos, esta coalición de reforma va a durar 12 o 15 años. Entonces vos podés cobrar, pero no hoy, porque hoy hay que pagarle a los tipos que están sumergidos, hay que pagar las reformas de los que se van a quedar sin empleo cuando cerremos las industrias de Tierra del Fuego. Entonces, a esos actores yo les voy a pagar y a ustedes, que son poderes de veto, les voy a pagar después.
Van a recibir beneficios, pero después. Y esos compromisos se pueden hacer porque nosotros tenemos un pacto de sucesión que me asegura quién va a ser el presidente que me suceda. Y ese tipo firma estos compromisos, ¿no? Y eso se puede firmar con gobernadores peronistas. No me importa si esos gobernadores hoy sí están calladitos. Obvio que están calladitos, hacen bien en estar callados. ¿Para qué van a hablar? Tienen que pagar los sueldos. Entonces tienen que estar callados, hacen muy bien en estar callados. Lo que yo les digo a esos tipos no es que rompan con el Frente de Todos hoy, rompan en el 2023 y firmen este pacto y van a seguir pagando los sueldos. Ahora, con las reglas de juego que vamos a crear en 2023. Y los que no firmen a tiempo se van a quedar fuera de esa coalición. Y entonces van a pagar más costos y tal vez no puedan pagar los sueldos. Esa es no es muy diferente, no es mucho más que esto, digamos, ¿no? Eso es todo. Bueno, gracias. Sigue con la palabra Cacho Glotterstein. Por favor, abrí el micrófono y adelante. Sí, lo primero le quería recordar a Julián que en el 2015, después de un gobierno absolutamente espantoso de Cristina con Kirchner y de haber hecho todas las locuras que se podía hacer, se le ganó por un 1% de los votos. Fue un milagro. Un 1% de los votos, si directamente la provincia de Córdoba no fuera tan gorila como es, hubiera sido Scioli el presidente de la nación. Pero fue la única causa. Y bueno, tomó el gobierno una persona que tuvimos mala suerte, en mi opinión, mucha mala suerte con el presidente. Pero igual, sin un acuerdo, esto era imposible. Vuelvo a la experiencia israelí que viví en 1988, estaba muy ligado a Israel en aquel momento, y el enfrentamiento, si nosotros tenemos grieta, ellos tenían un abismo entre las dos coaliciones gobernantes, les puedo asegurar, en todos los temas. Entonces, lo que pasa es que llegaron a una inflación alta como la nuestra, es decir, competíamos en inflación, y por primera vez hubo un gobierno de unidad nacional. Hubo mucha suerte en esas elecciones. Los dos grupos mayoritarios que estaban enfrentados de una manera brutal, ninguno de los dos podía formar gobierno. Entonces se hizo lo imposible. Se armó una coalición de un gobierno de unidad nacional. No entraron tal cual lo describió Marcos. Una alternancia, 2 años y medio gastar uno, 2 años y medio el otro. Pero lo que se hizo fue distinto. El programa económico era para los próximos 15 años. Cualquiera que ganara en las sucesivas elecciones, a ese programa económico no le iba a tocar. Se iban a pelear en todos los demás temas. ¿Y cómo se peleaban? ¿No? De una manera brutal. Pero el programa económico se sigue manejando. Israel multiplicó por 4 su PBI per cápita. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es, Julián, no es que esto es una posibilidad. Si vuelve a darse el milagro de que ustedes ganen por un 1%, que puede ser, los milagros existen. Yo leo la Biblia, soy ateo, leo la Biblia, pero hay un montón de milagros. Ustedes pueden volver a ganar. Hasta en una de ellas pueden volver a ganar con Macri, qué sé yo, ¿no? Porque uno nunca sabe las cosas que han pasado. Entonces, y pueden volver a ganar, y va a volver a pasar lo mismo. Por Dios, el 50% del país vive de alguna manera, por lo menos con un subsidio del Estado. Es el 50% del país que vota en función de asegurarse la comida. Yo conozco el Chaco, mi mujer es chaqueña, conozco el Chaco. Y Chaco solo piensa, se vota al tipo que puede traer más plata del Estado. No hay otra idea siquiera. Es decir, los tipos que piensan serán un 2%, 3%, hasta son mirados con antipatía, porque se demuestra de alguna manera que se puede hacer otra cosa.
Entonces, no hay, la idea de Marcos no es que sea ni buena ni mala, es la única. Es decir, no se me ocurre otra, salvo caer, ya estamos en $8.300 por habitante, de PBI, con los datos del INDEC. O sea, ya somos un país latinoamericano más, pero a diferencia del resto de los países latinoamericanos, que están acostumbrados, como Paraguay, Bolivia, Perú, que están acostumbrados a la miseria. Nosotros tenemos el pasado, un pasado glorioso, en otra época. Ese es el drama. Nosotros nos acordamos de una Argentina que era diferente. Paraguay nunca fue diferente. Bolivia nunca fue diferente. Chile de golpe está creciendo, igual tiene su peligro. Pero no, se ha terminado. Ahora, voy a agregar algo a lo que dice Marcos y a lo que han dicho Tito. Les gusten o no les guste, el primero que maneja la coalición, es decir, se va a hacer una alternancia. El primero tiene que ser un peronista. Si no, no le veo viabilidad. Si no, no veo manera alguna de atraer al peronismo hacia ahí. Insisto, lo vuelvo a decir, lo diría 3 o 4 veces. Al que le toque la primera vuelta, tiene que ser un peronista. Ya. Bueno, gracias. Juan Yach, adelante. Abrí por favor el micrófono. Se va. Una pregunta muy cortita que, si es posible, me gustaría que la respondieran tanto Marcos como Vicente, ¿no? El antecedente del vicepresidente de la fórmula Juntos por el Cambio, hablo en 2019, ¿juega algún rol? O sea, ¿no es como que ya alguien cruzó el charco y entonces otros se pueden sentir más justificados con lo de Pichetto o no? ¿O es irrelevante? Tito, ¿querés vos hablar, por favor? Bueno, rápidamente, pero voy para atrás, a ver, trataré de ser súper rápido. Julián, por un lado, creo, estamos de acuerdo, parece, en el sentido de que el peronismo se divide cuando pierde, cuando gana es muchísimo más difícil. Pero eso lo hemos dicho, es decir, no es una cuestión de mérito, de que yo lo dije antes o no, sino que estamos de acuerdo, por un lado. Por otro lado, a mí no me sirve mucho de decir que son todos peronistas, porque eso yo ya lo sé, digamos, ya me di cuenta, digamos, hace unas cuantas décadas, que los peronistas son todos peronistas, y todos los que están son, no hay infiltrados en el peronismo, no existen los infiltrados. Pero el tema es si las diferencias son políticamente relevantes o no. Entonces, ¿los kirchneristas son peronistas? Sin duda. Ahora, la radicalización del kirchnerismo, vis a vis el pragmatismo casi siempre, desaforado de los peronistas no kirchneristas, ¿es una diferencia relevante? Me parece que sí, me parece que es relevante. ¿Es posible trabajar sobre esa diferencia con una propuesta? Yo creo que vale la pena intentarlo. Ahora, no sé, pero me parece que, qué sé yo, no sé, la Revolución Francesa, Hebert era del club de los jacobinos como Robespierre o Danton, pero bueno, había diferencias muy importantes y se cortaban la cabeza. Yo creo que la relevancia política de las diferencias es lo que importa, aunque todos sean revolucionarios en Francia o todos sean peronistas, acá sepamos o no bien exactamente lo que quiere decir, ¿no? El otro tema el antecedente que
planteaba Liach. A mí me parece que sí. De hecho, tengo la impresión, para complicar más las cosas, que Pichetto, seguramente que hay gente más informada que yo que vivo en las nubes, así que, pero por lo menos esto lo sé, Pichetto está pensando en lanzar su candidatura presidencial. Pero a mí me parece que sí, que tiene una, más allá de lo defectuoso que fue eso, que fue todo muy defectuoso en el marco de, bueno, la pata peronista y todo lo demás, que no funciona, pero a mí me parece que tiene un poder simbólico y político, porque Pichetto tiene una cierta gravitación moral sobre el peronismo, se podría decir. No tiene un voto, tampoco en su provincia, pero sí tiene un peso y una influencia difusa, y que me parece que eso puede, digamos, eso tiene un significado, es decir, tiene como decir, bueno, miren, pasó esto una vez, ¿no? Y después lo último de que el primer candidato a peronista tiene que ser peronista, a presidente tiene que ser peronista, es una consideración bastante razonable que Marcos y yo la hemos pensado. Sin duda no me acuerdo si está sugerido o no en los textos, probablemente no, pero plantea sus propios problemas, desde luego, plantea sus propios problemas, pero es bastante razonable porque dependiendo de las condiciones de negociación, bueno, se sube el precio o se baja el precio, y esa es una forma de, digamos, bueno, empezamos nosotros, que por otra parte, si empezamos nosotros, ¿no? Tenemos dentro de 8 años la posibilidad de volver a hacerlo. Así que es una cosa complicada. Gracias, Tito. Un par de comentarios para agregar, para completar lo que dijo Tito, me parece que está muy claro todo. Yo diría que la pata peronista y la experiencia con Pichetto es problemática, digamos, ¿no? Porque genera malos incentivos en el entorno del peronismo que uno quiere atraer, con el que uno quiere cooperar, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos creás una pata dentro de tu coalición, que es un as, y que la idea es que se fusione con las identidades políticas dentro de Juntos por el Cambio, esos actores nunca van a ser los dirigentes del peronismo. Van a ser una minoría extrapartidaria que va a estar condenada a perder todas las internas habidas y por haber, aun cuando al gobierno del que ellos sean parte le va bien. Porque son una pata que tiene que competir con otras patas que son estructuralmente mayoritarias en la coalición. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser si vos no tenés la necesidad de salir del PJ porque te están echando, porque no vales nada, digamos? ¿Cuál es el sentido de ser miembro de una pata peronista? Ninguno. ¿Cuál es la lógica de un dirigente con votos que tiene un territorio, que tiene que pagar sueldos, de convertirse en actor de la pata peronista? Ninguno. Si lo es exclusivamente porque piensa traicionar, porque piensa cobrarse todo lo posible para salir muy rápidamente de la coalición, romper y denunciarla por ajustadora, liberal, qué sé yo, que es lo que hizo algunos de los socios peronistas de coaliciones no peronistas en la época de Alfonsín, o es lo que hizo Massa con Macri, y actuaron racionalmente. Obvio que tenían que hacer eso. Si lo que les ofrecía esa coalición era absorberlos, anular su condición, ¿para qué se iban a quedar? Menos si a esa coalición les empezó a ir mal, pero tampoco se hubieran quedado si le iba bien a esa coalición. Entonces, hay que entender eso para entender la lógica de una propuesta diferente, que es asociarse con peronistas para que los peronistas crezcan, sean un arbolito que prospere como árbol peronista, de una identidad que tiene votos propios, su propia interna, y que en algún momento disputa la conducción, el liderazgo del peronismo en su conjunto. Y para eso tienen que tener no solamente autonomía en la coalición, sino un futuro electoral próspero. Hay que garantizarle un éxito electoral, que puede ser gobernar hoy o mañana, no importa, pero es gobernar.
Esa es la lógica, y no es la del vicepresidente peronista, ni es la de la pata peronista, y Pichetto lo entiende perfectamente. Si Pichetto, ahora, ustedes habrán leído también el reportaje que salió también, creo, en La Nación, es un reportaje dirigido a elevarse el precio, exclusivamente para eso, sabiendo que su precio es muy bajo porque no tiene nada atrás, porque lo poco que juntó se le está yendo. Ni Joaquín de la Torre está con él, porque sabe que hasta Joaquín de la Torre sabe que ahí no hay ningún futuro. Entonces es exclusivamente marketing para una negociación. Es eso ese reportaje de Pichetto. Sí, va a anunciar su candidatura presidencial, va a anunciar que quiere ser papa y que quiere ser, no sé, presidente del Fondo Monetario. ¿Qué importa? Eso es puro marketing, no tiene ninguna utilidad eso. Y hay que liquidar la pata peronista o dejarla que subsista como una cosa muy pequeña de la que mejor no hablar, porque es inconveniente para los incentivos que hay que ofrecerle al socio peronista, que no puede ser una pata tuya, es otra cosa. Pero, lamentablemente lo de Pichetto fue una salida de emergencia por no haber hecho una política de construcción coalicional durante 4 años para tratar de salvar las papas en 2019. Para la elección más o menos sirvió. Sí, qué sé yo, por lo menos no molestó, qué sé yo, nada más. Lo de la pata peronista, en mi opinión, no tiene ningún sentido, no tiene futuro, y hay que dejar de hablar de eso, que sobreviva, no tiene sentido. Gracias. Gracias, Marcos. A continuación, Carlos Kramer, cuando termine de tomar agua, y se abre el micrófono, por favor. No me bajes el precio, no era agua. Soy un borracho viejo. Cuando les diga que tomo Olpar no lo van a creer. Pero bueno, realmente hoy estoy muy preocupado porque ocurren muchos hechos juntos, todos en el día de hoy. Quiero creer que el atentado, ya con pólvora, a una cueva de la Cámpora en Bahía Blanca es un hecho aislado de loquitos. No me quiero pasar películas, pero todos los que vivimos el 72 tenemos todavía alguna suerte de resaca de esa época. Segundo, un grupo muy importante, lo digo por los nombres, no porque yo les dé valor, de intelectuales y artistas y académicos, encabezados por Zaffaroni, directamente le han pedido la renuncia al ministro de Economía. Solo así se puede explicar esta declaración donde le enseñan cómo negociar con ideas disparatadas con el Club de París y cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. A ello sumo, hoy hubo un banderazo, no importante, pero replicó en muchas ciudades del país. Y vi gente terriblemente enojada. Nunca vi en los banderazos anteriores tanta gente pero tan enojada como vi hoy. Por distintos motivos. Era una melange, desde los hoteleros hasta los antivacunas. No importa. Había muchos jóvenes muy terriblemente enojados. A todo esto sumamos que el gobierno y el presidente en particular son una usina de hacer cagadas. Se han buscado un conflicto con el campo por el tema de la carne totalmente absurdo. Hasta nos hemos enterado de cosa insólita. Recién me entero que la Argentina tiene una importante cuota de carne kosher, realmente importante no en el precio, son 18 millones de dólares, que satisface a Israel y a Estados Unidos. Este es un quilombo que se buscan gratuitamente, nadie se los pide. Y a través de todo esto
el presidente tiene una disputa con una opositora, Patricia Bullrich, y para zanjar esa disputa y para que lo defienda, busca un abogado que es un payaso. Lo digo haciéndome cargo de lo que digo. Es un tipo de octava, es un payaso. ¿Por qué lo hace el presidente? El presidente tiene en este momento 10.000 muertos por mes, como mínimo. Si fuera la cifra de hoy, son 15.000 muertos por mes. Esto es terrible. Tiene una inflación del 4% mensual. Todo esto me indica que se va a llegar a las elecciones de este año con un gobierno muy debilitado, y es posible, no sé si pierda, pero que va a sacar muy pocos votos. En esas circunstancias, no es incluso para pensar que su única forma de terminar con un mínimo de gobernabilidad y con una sociedad tan crispada es que él busque alguna forma de acuerdo o coalición con la oposición. Este fue mi discurso y al final fue mi pregunta. Es pregunta si Marcos o Tito quieren tomar el guante. La opinión así no muy positiva de Carlos sobre el gobierno nacional, por lo visto. Yo con Kramer no me animo, así que Marcos, que es más valiente, adelante. Tito, Marcos es valiente, pero vos realista. Sí, realista, y estoy con los realistas, y quiero que haya un rey. Aprovecho que es el 25 de mayo para decirlo. Quiero un rey que gobierne la Argentina. Mulinka. Marcos, si no... Está a continuación... No sé si tengo mucho para decir sobre eso. No sé si tengo mucho para decir, digamos, en términos electorales habrá que ver qué pasa, digamos, ¿no? O sea, el otro día hubo bastante discusión por esa nota que sacó Sturzenegger sobre el pronóstico electoral que él hizo de que le va a ir mal al oficialismo. Me parece que Sturzenegger exagera para discutirle a su ex jefe, digamos, ¿no? Me parece que es una respuesta elíptica, no tan elíptica en realidad, a Macri y a la idea esta que tiene Macri y algunos otros dirigentes de Juntos por el Cambio de que hay que sentarse a esperar porque esto se cae solo, digamos, ¿no? Me parece que en esos términos los argumentos de Sturzenegger son buenos, son útiles y son sólidos. Yo no sabría decir qué es lo que va a pasar en las elecciones. Puede pasar cualquier cosa, pero no aseguraría para nada que esta gente colapsa y entonces hay un cambio de poder suficiente, fruto de simplemente el cambio de la orientación de los votos con las ofertas electorales existentes, que alcanza para resolver el problema de las reformas. Que con eso alcanza, porque hay un colapso electoral del peronismo atado al carro de Alberto y Cristina, y entonces va a haber entre esta elección y la próxima un cambio drástico en la distribución de poder en el legislativo, en el territorio, a nivel federal y a nivel y después como frutilla del postre vos tenés un gobierno con mayoría legislativa propia. Yo diría que eso no va a pasar, pero en ningún caso. Una locura total, y eso hay que descartarlo. Y si hay que descartarlo, hay que hacer un montón de otras cosas para poder gobernar, porque vos no vas a tener mayoría ni en el territorio, ni en la legislatura, y difícilmente además gane las elecciones, ¿no? Entonces, pero bueno, yo soy más bien escéptico. Efectivamente, en todas las discusiones con la gente de Juntos por el Cambio, uno de los temas que se plantea es ¿no? Es, ¿por qué no esperar a dejar las cosas como están y que muerdan el polvo? ¿Para qué estar haciendo ofertas que pueden generar confusión, qué sé yo, y no polarizar a muerte? Y decir, que se hundan y que muerda el polvo todo el peronismo y después ver cómo se rejuntan los pedazos. Esa es una posibilidad, digamos, ¿no? A mí me da la impresión de que eso no es una buena estrategia, pero de todos modos es una posibilidad de que
la gente de Juntos por el Cambio siga esa estrategia y apueste a un castigo electoral que tal vez se produce, ¿no? Puede ser. Ha pasado en otros países. Gracias. Perdón, pero la pregunta que yo hice fue otra. Yo no creo en el castigo electoral, creo que el gobierno va a hacer una elección mucho más pobre que la última. En estas circunstancias económicas y sanitarias, no puede ser que el mismo gobierno, en un acto de sensatez, busque algún tipo de acuerdo. Tiene que gobernar 2 años todavía. Cierto, perdona, Carlos, ese era el otro aspecto de la pregunta, sí, no se me pasó. No, sí, estaba muy enganchado con lo de la discusión de Sturzenegger. Mirá, a ver, no hay que descartar que los moderados tengan alguna oportunidad con Alberto, digamos, no hay que descartarlo. Yo le asignaría muy bajas probabilidades a eso porque Alberto se ha atado las manos de tal manera, él mismo se ha vuelto un lastre y el cabeza de turco más tentador para el resto del peronismo. Le van a cargar todos los muertos a él, ¿no? O sea, y yo no me veo que tenga ningún sentido acercarse a ese señor, digamos, y aún en el caso de que él ofrezca una mano tendida en la desesperación, que puede pasar que el tipo encuentre la forma de sobrevivir haciendo después de 2021 lo que no hizo hasta acá. Puede pasar. No me imagino cómo esa cooperación sea algo más que para atajar las papas y evitar que el colapso se produzca de un modo más ingobernabilidad, digamos. Pero tal vez el colapso económico va a ser inevitable. O sea, esto va a ser muy difícil que esto no termine mal. Por las razones que yo creo que ya alguien dio, ¿no? Sobre la radicalización se va a producir si ellos ganan o si pierden o si empatan. Radicalización va a haber igual. Y los problemas económicos van a empeorar en cualquiera de los 3 escenarios. Entonces, no sé si hay mucho para discutir de que sea posible sacar de una eventual cooperación de los moderados con Alberto para evitar que las cosas empeoren demasiado. Que obviamente si eso se da y hay una mano tendida, me parece que es obvio que hay que agarrarse de eso, digamos, ¿no? O sea, no es que hay que apostar al derrumbe, ¿no? Gracias, Marcos. Tiene la palabra la presidenta honoraria de nuestro club, Graciela Fernández Meijide. Adelante. Abrí el micrófono, por favor. Yo continúo en todo caso con la situación que plantea Carlos. Suponiendo que esta elección próxima sea muy mala para el Frente para Todos, cosa que he estado leyendo hoy en encuestas y demás, que si siguiera así, ni siquiera que lleguen muchas más vacunas y vacunen a la gente cambiaría las cosas, porque la situación económica está muy jorobada y sobre todo en el conurbano, ¿no? Pero supongamos que así fuera. Yo, por lo pronto, y antes que nada, la propuesta de Marcos, enriquecida por quienes discutieron con él, a mí me pareció muy creativa y además, dentro de lo que aparece en la política actualmente, lo único que es una iniciativa, algo que intenta salir del laberinto para arriba. En ese caso, en caso de que salieran realmente muy golpeados, yo también comparto con Marcos la creencia, pero me equivoco, yo creo que sí que sería milagroso, que Alberto Fernández termine siendo distinto de lo que es. Me parece que su vocación no ha sido nunca la de conducir en serio y si la tuvo se le apagó rápido y la entregó muy rápidamente. Hoy creo que para despertar alguna confianza, la verdad que no sé qué tendría que hacer, incluso para gente que se quisiera sentar a negociar con él, fuera quien fuese.
Ahora, en ese caso, este trabajo que se está haciendo, que toma Marcos y que, bueno, por alguna razón la traemos a la discusión acá, que sería como expander, o intentar expander. Sería urgente tener, ¿y cómo se hace? ¿No? Porque la verdad que no me resulta fácil pensarlo, que se tuviera ya la convicción de que fuese el resultado de las elecciones del 21, el objetivo es armar un compromiso como el que plantea Marcos, no lo voy a repetir porque ni siquiera tengo los detalles tanto como él, que todos estuvieran convencidos de que eso es para que valga la pena vivir en el país que se vive. Es decir, necesitas mucha aspiración política, que la hay siempre, esa no va a faltar, pero hasta usaría una palabra hoy está en desuso, hasta patriotismo necesitarías. Es decir, convicción de que queremos hacer un país diferente, que no quede siendo el país de siempre, donde todo se emparcha y cada vez estamos peor, porque no podemos aprender ni siquiera de otros de al lado que hacen las cosas de diferente manera y lo cambian. Es decir, ¿cuál sería la diferencia en las alternativas? Pero pensamos entre nosotros, ¿no? Ni siquiera pregunto directamente a Marcos y a Vicente, porque no lo saben. La diferencia entre que en el 21 realmente Frente para Todos le vaya muy mal, y que le vaya muy mal siempre va a significar más diputados, pero no más senadores, ¿eh? Primero porque el Senado cambia un tercio, segundo porque el territorio mayoritariamente es peronista. Si tienen los senadores ahí, es muy difícil cambiar. Supongamos que cambia suficientemente, que ya tendría que ganar por bastante, porque Juntos por el Cambio también cambia más diputados que Frente para Todos. En el porcentaje se le van más diputados, es decir, que tendría que ganar con una diferencia muy grande, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que ocurriera eso a que saliera, aunque ganaran más o menos parejo. Para poder meter y hacer incubar y trabajar esta idea del acuerdo a posteriori para el 23. Me parece que el impacto sería diferente. Bueno, queda ahí no sé siquiera si es una pregunta, es un razonamiento. Gracias, Graciela. No sé si Marcos o Tito quieren reaccionar a algo. Si no, tenemos a Hugo Quiroga y Catarina Weinerman, que no se anotaron por el chat, sino que levantaron la mano ahí en la pantalla. Bueno, adelante, Hugo. Abrí por favor el micrófono. Bueno, muchas gracias. No podía usar el chat, por eso lo levanté la mano. Ustedes saben que yo soy un socio reciente y esta es la primera vez que participo de una reunión de este tipo. No pude leer, porque además tuve problemas con mi correo electrónico y no sé si se envió algo relativo a la propuesta de la que se hizo mención. Pero en todo caso, a medida de que tanto Tito como Marco fueron desarrollando sus intervenciones, fui tomando más conciencia y comprensión de esa propuesta.
A eso me quiero referir para hacer no diría preguntas, pero en todo caso esbozar algunas reflexiones. En primer lugar, me parece que hubiese una iniciativa interesante porque no he visto otras de este tipo. Como que no he visto nada, digamos. Por tanto, me parece interesante. Lo que yo diría también que habría que, y si no he leído un documento, que incorporar un poco la historia. La Argentina o el sistema político argentino no tiene una historia de coaliciones. No hay una cultura política de coaliciones. Y si ha habido algunas, estoy pensando en la Alianza, ha fracasado rotundamente. Entonces, tener en cuenta esa historia o esos procesos me parecen importantes. El peronismo se ha jactado siempre de ser un movimiento de coaliciones, pero en todo caso, como ha sido siempre hegemónico. Y en una coalición se distribuye el poder en función de la representación de cada uno de los partidos. Lo que sí me parece muy importante en cualquier coalición, y sobre todo en esta de la Argentina, son las reglas, fijar reglas. Reglas del funcionamiento interno de esa coalición que tienen que ver cómo se distribuye el poder, cuando hay acuerdos, o cuáles son las zonas de acuerdo, y cuáles pueden ser las zonas de desacuerdo, y al mismo tiempo convivir en una coalición. Por ejemplo, podría ser que diferentes partidos, algunos estén a favor del aborto, otros no, por ejemplo, pero eso no rompe la coalición. Hay zonas de acuerdo y zonas de desacuerdo. Ahora, una coalición, tal como está planteada, me da la impresión de que es a largo plazo. Es una coalición, yo diría, no quiero decir estructural, sino de largo plazo, lo cual es correcto. Ahora, esa coalición también requiere de algo que nos falta a los argentinos, que tiene que ver con nuestra cultura política, que es, yo diría, el principio de la autolimitación. Para llegar a una propuesta de ese tipo exitosa, con vocación de poder, y que luego quiere sacar a la Argentina del pozo en el que se encuentra, hace falta que el conjunto de la élite política, no solamente la élite política, el conjunto de la élite, es decir, dirigentes sindicales, religiosos, etcétera, económicos, y no solo la élite política, existe allí una idea de autolimitación, porque si no hay autolimitación, no hay posibilidad de una coalición exitosa. Entonces, y sobre todo en un momento en el cual el sistema político tal vez sea suave. El sistema político argentino está precarizado con esta fragmentación de partido, o la inexistencia de partido, o estas agrupaciones partidarias, y con el nivel de desinstitucionalización que hay, con mayor razón creo que es necesario repensar estas reglas y ir hacia la realidad. Y ir hacia la realidad es ver si efectivamente, yo no tengo la información que mencionaba Marcos, si efectivamente hay un peronismo emergente con esas características, y no a la Pichetto, digamos, ¿no? Y que eso pueda efectivamente llevar hacia una coalición, que yo no la llamaría nunca jamás de unidad nacional, porque eso es un término que no ayuda, ¿no? Sino de acuerdos, ¿no? De acuerdos sobre bienes básicos, sobre reglas, ¿no? Entonces, diría eso, que
me convoca, pero al mismo tiempo me genera muchas preguntas, incertidumbre, sabiendo que en la historia argentina no hay cultura de coaliciones y, bueno, y establecer un programa con sucesiones pactadas. Ese es un término que es excelente, pero es muy fuerte para llevarlo a la práctica, para concretarlo. Si no hay acuerdos muy fuertes, ¿no? Y si no hay una voluntad política de esos actores para concretar eso. Bueno, es la reflexión que se me ocurre a partir de haberlos escuchado a todos. Muchas gracias. Gracias. Tito o Marcos, si quieren reaccionar, si no, Catalina. No, bueno, adelante Catalina, por favor. Y es la última, luego Julián pidió para una segunda intervención breve. Y bueno, adelante Catalina. Bueno, primero me disculpo porque, nada, me cambiaron el disco rígido y tengo complicaciones en la configuración, así que pude levantar la mano, pero no pude mandar y además no puedo cambiar el nombre mío de la Compact, que es el nombre de mi computadora, por el mío. Así que te agradezco, Horacio, por haber hecho de Champollion buscando mi nombre. Mi comentario va a ver, primero, me parece estupendo, me encanta la propuesta de Marcos y de Tito y los demás, pero evidentemente Marcos ha sido el papá de la idea, me parece estupendo. Ahora no puedo dejar de ver las cosas como las ve Carlos Kramer y en todo lo que dijiste ahora, Hugo Quiroga. Me parece un proyecto estupendo, lindísimo para otro mundo, para otro país, para otro momento de la historia, etc. Es un wishful thinking que me encantaría. Mi pregunta va en otra dirección y es, en esta propuesta de Marcos, digo de Marcos y los demás, hay un presupuesto, y el presupuesto es que en este estado de descomposición de las instituciones en la Argentina, no me alcanzan las palabras para decir anomia, desinstitucionalización, pobreza súper extrema, muertes a rolete, etcétera, etcétera, ustedes dan por sentado de que la presidencia, vicepresidencia, etcétera, etcétera, van a continuar 2 años más. Es un presupuesto que yo todos los días me pregunto, ¿qué puede ocurrir? Digamos, si en este país la casta militar y los cuarteles existieran, ya me parece rato que muchos hubieran golpeado las puertas. Y hace mucho rato que creo que habíamos tenido un golpe, no para mejor, para peor, pero una interrupción del orden constitucional. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el abanico de alternativas para continuar en este estado durante 2 años más? Y me pregunto, si efectivamente, si no se pudiera, ¿qué puede ocurrir? Y trato de mirar a la Constitución, trato de mirar a otros esqueleto normativo en la Argentina para imaginar cómo puede esto continuarse en este estado a lo largo de 2 años más. Eso es una pregunta, lo que estoy diciendo no es ninguna propuesta, ni ninguna nada, es solamente una pregunta que me inquieta hace mucho tiempo y que lo dirijo a esta audiencia porque realmente creo que es el único ámbito donde la puedo preguntar y esperar alguna respuesta medianamente sensata. Cuando lo hago con amigos míos, en general enmudecen y cambian de tema. Gracias.
Adelante, Marcos Sotito y O. Bueno, puedo decir algo rápido. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, respecto a lo que dice Hugo de que no tenemos cultura de coalición, estoy totalmente de acuerdo y creo que Marcos también, y esa es una dificultad seria. Ahora, en algún momento las cosas comienzan, digamos, no son atemporales, sino que una cultura puede tener un comienzo. El comienzo de la alianza, admito que fue un fracaso, pero bueno, la democracia argentina tampoco no son tantos, es decir, me refiero a esta democracia, la del 83, tampoco es tan prolongada, de modo tal de que yo creo que ese problema no hay que olvidarlo, pero tampoco debería ser un impedimento para intentar algo que a uno le parezca razonable, digamos, ¿no? Después lo de darle solidez a las reglas de la coalición, totalmente de acuerdo. En realidad, el esfuerzo que hay en los documentos por precisar reglas, no solamente en cuanto a cómo constituirla, sino en cuanto a cómo tendría que funcionar, yo creo que es recontra importante. Y me parece que, de todas formas, ese es un comienzo. Si la cosa camina, va a haber que trabajar mucho más en ese tema. Respecto a que sea la iniciativa un wishful thinking, hay un fraseo eterno, sí es atemporal, está más gastado que la piedra pómez, de Jorge Luis Borges, que dice que un caballero o una dama solamente se interesa por una causa perdida. Bueno, yo lo conozco desde hace 25 años y dije, bueno, este es mi juego, digamos, cuando lo leí por primera vez. Así que, no sé, Marcos, pero probablemente esta sea una causa perdida y probablemente yo siento que de alguna forma tengo el deber de intentarlo, porque una causa perdida, según entendí, según interpreté, mejor dicho, porque Borges no se toma el trabajo de explicar nada, como siempre, es una causa a la cual no hay una victoria segura, no hay posibilidades, no hay mayores posibilidades, a la cual cualquier autointeresado racional le diría, flaco, no te prendas en ella, no te metas, vas a perder el tiempo. Bueno, a veces esas causas no solamente son un llamado ético, sino que se consigue hacer algo. Y después la preocupación de Catalina de los 2 años más, de aquí al 23, no sé qué pensará Marcos, pero lo que yo creo, es decir, yo comparto totalmente esa preocupación, totalmente. El problema es que ahí sí que no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríamos? ¿Cómo hacemos? ¿Que hablamos con quién para decir, mirá, en cualquier momento esto puede haber un estallido, pero de aquellos que dejen chiquito el del 2001 o el del 89? Así que, bueno, no sé, ir a buscar salvavidas, cascos, no, realmente yo no tengo la menor idea. Así que lo único que probablemente quepa, por lo menos a mí me parece que es lo único que cabe, es no dejar la preocupación, no dejar la atención, pero al mismo tiempo actuar como si de aquí al 2023 no vaya a pasar nada de eso. Y si pasa, pasa. Es decir, no va a ser trágico, digamos, pero bueno. Gracias. Pidió Enrique Bianchi para una pregunta breve. Adelante, Enrique. Sí, buenas noches. El planteo de Novaro y de Palermo, aunque parece que el copyright, sobre todo de Novaro, me
me ha parecido muy atrayente y muy creativo. Pero advierto que se ha hablado mucho de lo procedimental, la coalición, la rotación, hay cierto aire, o a mí me vino a la cabeza, a la concertación chilena, si el primer presidente ha de ser de Cambiemos o ha de ser del peronismo, si es posible una fractura del peronismo, pero me parece que se ha omitido algo importante, decisivo, sobre qué bases programáticas van a acordar esas dos fuerzas. Recordemos que Cacho Lotterstein, que me parece que se fue, que ya no está, dijo que el éxito de la coalición que sacó del marasmo en 1988 a Israel fue que convinieron precisamente una política económica muy precisa y determinada para los 15 años que seguían. Entonces, me parece que en el planteo de Marcos y de Tito, este aspecto está por lo menos omitido, nada más. Bueno, Marcos, recoge el guante. Micrófono. Julián quería decir algo más, digo, porque así vamos redondeando, ¿no? Ya, digo. Sí, bueno. No, pero está bien, me parece que más o menos fue cubierto con lo que dijeron, no quiero redundar y no, está bien, gracias. Bueno, no habiendo más preguntas o personas anotadas para comentar algo, Marcos, Tito, para un cierre y vamos terminando la reunión. Adelante, Marcos, luego Tito, como quieran. No, dale, Marcos. Sí, hablo primero, como vos digas. No, primero y último, dale. Hago lo que vos me digas. Yo, sobre el tema de las bases programáticas, sin duda es un tema importantísimo y estaba expuesto, digamos, desde el principio, ¿no? O sea, todo esto se hace para sostener un programa, y ese programa tiene que estar recontra, hiper consensuado y explícito, y tiene que estar muy detallado en la secuencia, en la modalidad de las medidas, en la conexión entre las medidas de reforma, estabilización y sus condiciones políticas, digamos, ¿no? O sea, de eso se trata. No es un tema... Lo que pasa es que, bueno, no se discutió sobre eso porque sí, se enfocó en la cuestión procedimental. De todos modos, tiene su lógica que se centre en la cuestión procedimental porque es una parte importante, digamos, ¿no? Es lo que va a dar sustentabilidad política a todo lo demás, digamos, ¿no? O sea, los procedimientos, las reglas de juego de esta coalición son muy importantes, digamos, no para sacar la importancia al programa, pero uno de los errores, digamos, del macrismo, de la experiencia de Macri en el gobierno, fue, creo yo, que combinó un voluntarismo muy marcado con un espíritu tecnocrático, en el cual la discusión de la viabilidad política era muy secundaria, ¿no? O sea, hay una gran interés en los detalles técnicos de las medidas, pero nunca estaba en discusión cómo eso se iba a sostener en términos políticos, digamos, ¿no? Se iba no solamente a aprobar en el Congreso, sino a hacer efectivo en la gestión del Estado. ¿Con qué socios? ¿Quiénes lo hacían realidad? Nada de eso estaba en discusión, salvo cuando las cosas empezaban a andar mal, digamos, ¿no? Y entonces ahí la política se te presentaba como la distorsión de la realidad para la voluntad técnica. Bueno, esa fórmula iba a fracasar, digamos, ¿no? O sea, además contaminada por la mala sociología de estar suponiendo que los actores conformaban una especie de élite de círculo rojo tóxica que había que correr a un costado, digamos, ¿no? Una tontería absoluta, ¿no? Tecnocracia y mala sociología se combinaron con el voluntarismo para hacer de esa gestión algo completamente inviable. Y eso se vio desde muy temprano, cuando la Fundación Pensar discutió el modo de llevar adelante el programa, no había ninguna discusión política, era toda una discusión técnica. Y mal planteada, además, porque contaminada por voluntarismo. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitarlo desde mucho antes de llegar al gobierno,
porque si no, no se va a evitar, no se va a poder evitar. Entonces, ese es un poco el ánimo de la cosa y tiene que ver con una contraposición entre el programa y las reglas o procedimientos, y entre forma y contenido, sino es una discusión de estrategia política, digamos, ¿no? Dicho esto, yo creo, y para complementar lo que dijo Tito en relación a lo que había dicho Hugo Quiroga, digamos, yo creo que el problema acá de la cuestión de la cultura y las reglas, ¿no? A ver, la cultura se va a cambiar con mucho tiempo. Lo que se puede cambiar en el corto plazo son los incentivos. Y los incentivos de los actores hacen que la gente que tiene una cultura, una tradición, hábitos, se comporte de un modo que no es habitual en ella. Y eso es lo que hay que tratar. Vos no vas a cambiar a los gobernadores peronistas, ni a los sindicalistas, ni tampoco vas a cambiar a tus propios gobernadores, porque no hay mucha diferencia entre el gobernador jujeño y su vecino de Formosa. Perdonen, no hay mucha diferencia. Hace menos tiempo que están haciendo macana, nada más. Entonces, hay una posibilidad de cambiarle los incentivos para que esa gente se comporte de un modo más racional, más razonable en relación a ¿qué? Así, a un curso de acción de cambio, de reforma, ¿no? Entonces, el incentivo es la clave, y el incentivo es un conjunto de reglas. Y Quiroga hizo una referencia al autoatamiento y me parece que es fundamental, digamos, ¿no? O sea, de lo que se trata cuando vos le decís a un tipo que no va a poder ser reelecto, es que es igual que la convertibilidad, digamos, ¿no? El efecto es el mismo, es una limitación a su libertad para fortalecer su poder. El tipo gana poder porque se limita a su libertad. No va a poder aspirar a la reelección. Eso no lo debilita, lo fortalece. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un sucesor, que no es él, y va a seguir el programa. Y entonces tiene más chances de que su programa tenga un horizonte y sea confiable. Y ganar confianza es la clave para que los gobernantes tengan poder. Es la pregunta que hacen todos los actores económicos, le hacen la misma pregunta a cualquiera que va a competir por el poder hoy en Argentina, y se la van a hacer más cuando lleguemos al 23. ¿Por qué creer que vos vas a durar? Si acá nada dura. Nada dura. ¿Por qué yo voy a poner un mango en un país donde nada dura? Entonces, eso es lo que hay que resolver. Y eso tiene que ver con esta discusión. Yo creo que, para terminar, ¿no? Lo de Catalina Bulovich, yo soy bastante más optimista en relación a la capacidad que tiene el Frente de Todos de sobrevivir. O sea, que puede ser tal vez visto como pesimismo, digamos, ¿no? Porque tal vez que esto sobreviva es una desgracia, pero es una desgracia que asegura la estabilidad, es una muerte lenta. Esto es una desgracia, pero es una lenta caída en la desgracia, digamos. Todos los días es un poquito peor, sí, pero todos los días también esta gente apuntala el barco, y el barco sigue flotando y sigue más o menos capeando el temporal, digamos, ¿no? Eso es el Frente de Todos, es una máquina de sobrevivir, formada por gente que sabe sobrevivir. Entonces yo confío en ellos, me parece que estos tipos van a llegar haciendo macanas, metiendo la pata y con un montón de desgracias en el medio, pero van a llegar a puerto y hay que ver qué es lo que uno hace en relación a eso. Se justifica mucho menos, desde este diagnóstico, estar esperando que ellos metan la pata, porque es cierto meten la pata, pero también generan condiciones de reproducción. Esto puede durar y pueden volver a ganar. Si vos le ofreces a la sociedad argentina en 2023 un cambio que no es viable, yo creo que razonablemente, y yo le diría a los votantes argentinos que no apuesten a eso, que apuesten a que esto siga, hasta que alguien ofrezca un cambio viable. Porque si alguien me dice que van a volver lo mismo de 2015, hacer lo mismo más rápido, ni loco voto eso. Yo ni loco apoyo a los mismos tipos que hicieron un montón de macanas para hacerlo más rápido. Obvio que lo van a hacer más rápido, porque eso no dura 6 meses. Ni mamado yo me subo a un barco manejado por tipos que son tan irresponsables que van a hacer las cosas peor que los que están ahora, que por lo menos saben sobrevivir. Y hay que valorar eso, porque no es fácil sobrevivir. Eso es todo. Yo les agradezco muchísimo toda la atención y el interés, y las preguntas y los comentarios han sido todos muy valiosos y ayudan a pensar mejor todo esto. Y no sé, Tito, supongo que está de acuerdo conmigo. Sí. Ha sido una muy buena experiencia de discusión que va a llevar mucho tiempo, y hay que pensarlo, todo esto hay que pensarlo 18 millones de veces, digamos, ¿no? Darle muchas vueltas
porque si efectivamente algo de esto o parecido a esto se convierte en parte de una estrategia política, no hay que improvisar, digamos, ¿no? O sea, esto tiene que poder funcionar. Y uno tiene mucha experiencia de cosas que no funcionaron para contrastar con los problemas que se van a presentar. Hay que pensarlo muchas veces, y a la luz de todo tipo de objeciones. Así que yo les agradezco mucho y muy honrado por el interés y la atención de todos, y esperemos que esta discusión continúe. Muchas gracias. Bueno, Tito. No, está bien, estoy entonces, acompañando más. Pero no, te estoy hablando encima, Tito. ¿Ya está? No, que para mí está muy bien. Acompaño a Marcos en lo que acaba de decir y estoy muy contento con la reunión. Lo mismo, excelente nivel, tanto Tito como Marcos, como los aportes posteriores, mucho material para reflexionar y discutir y ser un poco optimista, un poco pesimista, como, bueno, creo que el mejor equilibrio en lo posible. Y bueno, seguiremos. Muchas gracias a todos por participar. Siendo casi las 9 de la noche, damos por concluida esta reunión. Gracias a todos. Hasta la próxima.